El Maine. Un acorazado norteamericano hace su entrada en el puerto de La Habana. Llega en visita de cortesía, pero solo unas horas antes han sido avisadas las autoridades españolas, las cuales deciden enviar como respuesta el crucero Vizcaya a Nueva York. La tensión crece, se presiente la guerra. La visita se desarrolla, sin embargo, en un ambiente de excelente cordialidad, recepciones y agasajos mutuos. La curiosidad de los habitantes de La Habana les lleva a concentrarse cada día en los muelles para contemplar el navío visitante. El Maine quedó fondeado en esta zona del puerto a pocos metros de los diques. A las 9:30 de la noche, una cálida brisa tropical sopla sobre las encalmadas aguas del puerto de La Habana. En los sollados del Maine, la marinería descansa ajena al drama que dentro de unos instantes está a punto de ocurrir. La explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana provoca la muerte de 264 marineros y 2 oficiales. Remember the Maine quedó para la historia como un grito reivindicador. Para España se abrían las puertas de un proceso trágico que la llevaría a soportar una guerra breve pero dolorosa, con el resultado final de la pérdida de sus últimos territorios de ultramar. En las décadas finales del siglo XIX, los restos del antiguo imperio español se caracterizan por su insularidad, su extensión, su dispersión y su lejanía de la metrópoli. España no cuenta con potencia material suficiente para una plena soberanía. Estos son los últimos territorios que le quedan a España, un conjunto de islas y archipiélagos dispersos por los puntos más lejanos del globo, y que España, por su extensión, dispersión y lejanía de la metrópoli, no puede materialmente defender. El destino de la próspera Cuba está condicionado por su situación estratégica. A un fuerte sentimiento españolista se une el autonomista e independentista. Puerto Rico es la menor de las Antillas, con débil minoría autonomista. Filipinas, con más de 7.000 islas, vive estancada con escasa presencia española. Y los 3 archipiélagos de la Micronesia, unas 700 islas, las Carolinas, las Palaos y las Marianas, que son discretos testigos de la era de los descubrimientos españoles. Estas últimas posesiones iban a ser ambicionadas y disputadas por las potencias imperialistas. Hay muchos 98. El de España no es el único, no es tampoco el primero y quizá ni siquiera sea el más importante. El patrón de las crisis agónicas finiseculares lo da la Francia del 70. Incluso nuestra palabra desastre es una traducción de la debacle francesa anterior. En España, el propio Cánovas registró este hecho tan impactante para los contemporáneos con una frase dramática pero reveladora. El corazón del mundo ha cambiado de sitio,
decía, dando cuenta del declive francés y el nacimiento del nuevo imperio alemán como gran potencia europea. En los Estados Unidos, los 4 años de guerra civil dejaron 1 millón de muertos o heridos y el sur quedó hecho una ruina. Pero una vez conseguida la paz, el país se lanzó a la reconstrucción y pronto emprendería un camino expansionista. Desde esta ciudad, en 1823, el presidente Monroe estableció un concepto diferencial sobre América respecto al resto del mundo. El secretario de Estado Quincy Adams llegó a escribir ya en 1823: Estas islas, Cuba y Puerto Rico, son extremidades naturales del continente norteamericano. Y una de ellas, Cuba, se ha convertido en objeto de suma importancia para los intereses políticos y económicos de nuestra Unión. Es apenas posible resistir la convicción de que la anexión de Cuba por nuestra República Federal será imprescindible para la continuación e integridad de la propia Unión. Para el norte antiesclavista, el deseo de comprar Cuba se ve con muchos reparos. Supone aumentar el poder del sur, pero ese deseo se mantendrá permanentemente. En la segunda mitad del siglo XIX, desde este palacio se seguían gobernando los restos del Imperio español. España sufre a lo largo de buena parte del siglo XIX una grave inestabilidad política en medio de conspiraciones, continuos cambios de gobierno, pronunciamientos militares y esfuerzos por coger el tren de la industrialización que está ya recorriendo Europa. Al mismo tiempo, España se desangra entre guerras civiles, guerras carlistas, en las que unos españoles luchan contra otros por defender un modelo de sociedad y un modelo de gobierno. La política internacional de España era casi inexistente y se reducía a aceptar los designios de otras grandes potencias sobre ella. Con motivo de una reunión de embajadores americanos en Europa que se celebró en la ciudad belga de Ostende, el interés americano en la isla se manifiesta ahora de una forma más clara y descarada. La administración americana envió a Soulé y los 2 ministros de Francia e Inglaterra a Ostende para estudiar una posible adquisición de Cuba. Decidieron que si España no vendiera la isla entonces, los Estados Unidos tendrían el derecho de tomar la isla a través de la fuerza, declarando la guerra. El embajador Soulé afirma al finalizar la reunión de Ostende: estaremos justificados bajo la ley divina o humana a arrancársela a España si tenemos poder para ello, y esto por el mismo principio que justifica a un individuo a destruir la casa incendiada de su vecino para evitar que las llamas pasen a la suya. Mientras se hace este durísimo alegato contra España en Ostende, ese mismo año de 1853 nacía en La Habana José Martí, hijo de padre valenciano y madre cubana de origen canario, que llegaría a ser el alma del movimiento por la independencia. La explotación de los tradicionales cultivos cubanos de caña de azúcar, tabaco y café experimentan un gran desarrollo. Los llamados ingenios, es decir, las factorías donde se procesa el azúcar, sufren una gran transformación al aparecer máquinas modernas muy sofisticadas para la época, lo que hace aumentar espectacularmente la producción. Sin embargo, se sufre un considerable descenso en las ventas a Europa, donde comienza a usarse el azúcar extraído de la remolacha. Esto convierte ahora a Estados Unidos en el principal cliente, y aquí está una de las claves fundamentales para comprender acontecimientos que veremos más adelante. Desde este momento, los terratenientes criollos empiezan a pensar seriamente en algo que sin duda beneficiará enormemente sus intereses: la anexión a los Estados Unidos. Un arranque visto con muy buenos ojos por el gobierno norteamericano, que desde hacía tiempo venía mostrando deseos de hacer una oferta en firme de compra a España. Las historias y los historiadores nos dicen que
En el año de 1898 se declara la guerra entre España y Estados Unidos. En realidad, se trata de una guerra callada, de tipo comercial y económica, que había empezado muchísimos años antes. Pero el hecho real es uno. Cuba era la mayor productora de azúcar del mundo. Y el azúcar era el primer producto del comercio mundial en esa época. Ahora bien, Cuba tenía su mercado a escasamente unos 150 kilómetros de distancia y tenía su metrópoli a casi 8.000 kilómetros. Se plantea así un conflicto de tipo comercial que continuamente se está revelando y trayendo consecuencias violentas. La espina dorsal del sistema productivo la constituyen los esclavos traídos por la fuerza del continente africano. La lucha de los esclavos por su liberación fue lenta y trabajosa. Una larga serie de levantamientos que asolan muchas de las haciendas de la isla estallan durante toda la primera parte del siglo pasado. Habrían de pasar muchos años hasta la abolición definitiva de la esclavitud. Brasil y Cuba serían el último reducto en el continente americano del sistema esclavista. 10 años de guerra y revolución significarían un golpe mortal al sistema esclavista, herido ya, desde luego, por los cambios y transformaciones que de manera natural se venían, eso sí, forzadamente, produciéndose en la sociedad cubana. Si vemos la Cuba de hoy, encontramos en ella todos los rasgos de ese pasado. La población, ya como entonces, integrada por criollos, blancos y negros, unos de origen esclavos, otros antiguos libres, ya desde el siglo XVI, que forman la amplísima mulatez y variopinta población cubana. Criollos de origen español, mulatas hijas de español y de africano y de chino, forman una importante trilogía en la realidad nacional. Y al fondo, ese mundo de maracas, de mercado, de calle, de paseo, de andar y venir de las gentes, nos retrata un poco cómo es el país. Fernando Ortiz, el gran sabio etnólogo cubano, pudo decir una vez que el país era como un ajiaco, en el cual estaban presentes sobre la huella del indio todas las razas de la inmensa España y del África inmensa. El paso del tiempo llegó a establecer tres grupos sociales diferenciados entre sí: la población de color, esclavos en su mayoría, los criollos nativos de Cuba, en cuyas manos estaba generalmente la propiedad, y los peninsulares o nativos de la península, comerciantes, funcionarios y militares. El esplendor de Cuba y de La Habana, allá por 1830 y luego a lo largo de casi toda la primera mitad del siglo XIX, fue realmente espléndido, impresionante. La visión de este palacio parece resumirlo todo, y no es el único. No es porque sea la casa de gobierno ni la residencia de los capitanes generales. La vida cortesana de La Habana, la vida de las grandes familias poseedoras de la tierra, ricos dueños de ingenios, cafetales y esclavos, nos sorprende por su suntuosidad y por su grandeza. Muestra de la pujanza de la economía cubana es la presencia del ferrocarril varios años antes que en España se inaugurara la famosa línea Barcelona-Mataró de 1848. Esta locomotora, que todavía se utiliza en la Cuba actual para el transporte de la caña, es de aquella época.
Poco a poco, entre los magnates criollos comienza a surgir un profundo descontento, ya que el monopolio comercial impuesto desde Madrid suponía una verdadera traba a la libertad de comercio con terceros países. A partir de ese momento comienza una sorda lucha entre tierra y poder, entre capital y gobierno, entre España, metrópoli, y Cuba, su colonia. A pesar de todas las luchas del liberalismo en el siglo XIX, que trata de resolver la cuestión de la dependencia a partir de leyes especiales para Cuba que jamás se dictaron.